iniciamos con este video explicativo sobre la crítica que realiza a la sociedad española Lazarillo de Tormes. Confío que continuamos con muchas ganas de seguir aprendiendo. Listo. Aquí hace énfasis en los rasgos de la sociedad. ¿Por qué es tan interesante? Porque en esa etapa observamos que hay grandes contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. En este sentido nos centraremos en aspectos sociales y de carácter psicológico. Aquí en esta diapositiva o en esta presentación hago referencia al teocentrismo en forma de propaganda. Dice, sufre ahora en la tierra que en el cielo serás libre y feliz. Dona a la iglesia para que seas salvo. Este de donar a la iglesia lo vamos a entender en la próxima semana. Bueno, nosotros las semanas anteriores trabajamos el prólogo y el tratado 1. En el libro que ustedes están leyendo, como es un resumen de Lazarillo de Tormes, aparece por capítulos, pero en el libro original se habla de tratados. El tratado 1 es donde la mamá de Lazarillo le da al ciego para que le ayude. Es muy triste porque ese es como un despertar de la niñez que tenía Lázaro a un mundo despiadado e incierto. La imagen que aparece ahí hace referencia a una parte de la lectura en donde el ciego le dice a Lazarillo que por favor ponga el oído cerca de ese toro metálico y él le da una palmada o un fuerte golpe que el niño queda retumbando el sonido del eco en su oído. Ese momento es muy cruel, pero es muy significativo. El tratado 2 es donde Lazarillo cambia de amo, pasa a ser su segundo amo, y su amo es el clérigo, que es muy avaro y no le da de comer, aún teniendo alimentos. Entonces él se las ingenia para poder robarle los alimentos. En el tratado 3 hace un cambio de amo nuevamente y se encuentra con un escudero, donde se evidencia que ese escudero que representa una clase noble es pura apariencia, ya que no tiene ni dinero ni qué comer. Come gracias a lo que hace Lazarillo de Tormes. Eso espero que ustedes lo lean en el resumen. El tratado 4 es muy corto, es el tratado más corto que hay en el libro y hace referencia a un fraile. Fraile también se relaciona con el clérigo, o sea que es representante de la iglesia. Él le da a comer, pero camina mucho y por ese motivo decide dejarlo. Este tratado 4 lo vamos a trabajar a profundidad porque sí maneja ciertos contenidos que es importante hacer referencia. Bueno, ¿qué es lo que critica la sociedad en estos 4 o 3 tratados que vamos a trabajar? El primero habla de la institución religiosa como núcleo de poder. Como podemos observar, el Lazarillo de Tormes hace referencia a muchos miembros de la iglesia, que es el clero y que es el fraile. ¿Por qué? Porque la sociedad de esa época siempre consideró como un elemento importante de la población esta clase de personas. Y estaban mediados por un modelo que no era. Se supone que el clérigo no era avaro, sino que le gustaba dar y colaborar a las personas. Igual el fraile se suponía que tenía la misión de ayudar a liberar a otros que se encontraban en penurias. Otra cosa que también se ve evidenciado, en especial en el Tratado 4, es su preferencia o su relación con el sexo. En esa época el sexo era un tabú. ¿Por qué era un tabú? Porque solamente estaba visto como algo que generaba procreación y siempre se mantenía como oculto, como si fuera pecado. Esa época es muy característica porque la mujer no tenía un gozo sexual, sino que era solamente un instrumento de placer hacia el hombre. También estaba muy guionizado y estandarizado, o sea, prácticamente el único que podía tener relaciones placenteras era el hombre, la mujer solamente era para tener hijos y no era más. Pero también es importante tener en cuenta que existía la homosexualidad y la homosexualidad era considerada una aberración y era perseguida. Además, también era mal visto que fueran donde las prostitutas, aunque normalmente los hombres
de esa época tenían varias amantes, que eran normalmente pues prostitutas. La tercera y la última característica que podemos encontrar en estos tratados es la evidencia de las grandes diferencias sociales. En el tratado anterior, en el primero, pues vimos los esclavos. Los esclavos ni siquiera eran nombrados como si fueran una clase social, pero sí existían en esa época. Además, están los nobles, que supuestamente eran la clase más alta, la más importante, la que tenía mayores privilegios, pero una gran mayoría eran nobles pobres, que vivían de apariencias, como lo pudimos observar con el amo de Lazarillo de Tormes. Y el clero también gozaba de una posición especial, normalmente no pagaban impuestos y tenían acceso a muchas cosas, pero tampoco constituían una realidad, o sea, no era lo que decían que era. Y eso nosotros lo vemos reflejado en el Lazarillo. Ahora vamos a analizar el Tratado Cuarto. El Tratado Cuarto es muy corto, pero tiene unos conceptos que es importante aclarar. Ese fraile pertenecía a la Orden de la Merced. Se supone que ellos eran los que hacían votos de pobreza y se comprometían a ayudar a liberar a los que estaban capturados por por otros individuos, como otras clases religiosas. ¿Ustedes recuerdan quién escribió el Quijote de la Mancha? Él, el célebre Miguel de Cervantes, fue liderado por un fraile de la Merced porque él fue capturado por unos musulmanes. Bueno, eso que él hacía se contrasta porque no pasaba en el libro de la Zarilla de Tormes, él se la pasaba como muy bien, pero no estaba en su voto de pobreza. También les llamaban parientes, otra expresión que aparece en ese tratado, y siempre que se les llamaba pariente era porque hacía cosas vergonzosas, o sea que sus actos no eran muy buenos. Quiere decir que el fraile ni tenía voto de pobreza, ni tampoco hacía cosas como muy recomendables. Otra expresión que llama bastante la atención es que dice gran enemigo del coro y comer en el convento. Quiere decir que a él no le gustaba permanecer en el convento, a él le gustaba andar en la calle. Sus negocios eran seglares, quiere decir que no era que fueran de carácter religioso. Y hay una parte en que da a entender que visitaba a las mujeres. Quiere decir que le gustaba andar con las chicas de la vida alegre de la época. Y también hace referencia a que rompía más zapatos que todo el convento. Esa referencia de romper zapatos puede hacer dos relaciones o dos referencias, andar en malos pasos o que tenía relaciones sexuales con varias personas. Bueno, con varias personas no, con varias mujeres. Y aquí es interesante porque él le regala o hace referencia a Lazarillo que le compran un par de zapatos. Entonces nosotros podemos también hacer alusión de que en ese capítulo es donde Lazarillo tiene su primer encuentro sexual. Y también es muy interesante que él dice que lo deja por caminar mucho y por otras cosillas. Entonces aquí también a, hace relación a que tiene relaciones sexuales con el fraile. Aquí podemos ver que es un abuso. Este capítulo fue censurado y quitaron gran parte de lo que había allí. Solo dejaron este fragmento como una especie de resumen. Pero lo que han sido los problemas con los sacerdotes siempre ha existido, no ha sido de ahora, de que el sacerdote violó, abusó, hizo pederasta con los niños, porque eso siempre ha sido atrás, solamente que la iglesia tiene la tendencia a ocultar. Eso es una de las grandes cosas que me parecen muy llamativas de la sociedad de la época medieval, que todavía suceden en la actualidad. No es que haya variado mucho este aspecto. Luego, les traigo un meme para hacer una reflexión y recopilar todo lo que se trabajó anteriormente. La sociedad de la época medieval era hipócrita y tenía doble moral. ¿Por qué? El problema con el hipócrita es su motivación. El no querer ser santo, solamente quiere parecer ser santo. Lo que hacen los clérigos y el fraile está más preocupado con su reputación, que otros crean que anda en rectitud, que en llegar a ser realmente justo,
lo que ocurrió con el noble, con el escudero, y la aprobación de los hombres le importa más que la aprobación de Dios. Creo que este meme simplifica gran parte de lo que está trabajando en Lazarillo Tornes y es muy actual porque este meme es actual, es de una página española que critica el contexto político en donde estamos, donde que está ocurriendo en estos momentos. Y para finalizar, les voy a explicar brevemente la actividad número 4. Deben leer el tratado 2, 3 y 4 del Lazarillo, que ustedes lo encuentran como capítulos en el resumen que se subió como PDF, que deben relacionar el amo, el rasgo de la sociedad medieval que está criticando y que revela el autor del libro. O sea, qué nos quiere transmitir? ¿Cuál es el propósito, el objetivo? Y segundo, escriba una reflexión personal de 10 renglones que dé respuesta a la siguiente pregunta. ¿Los rasgos sociales evidenciados en los tratados 2, 3 y 4 de Lazarillo de Tormes aún son vigentes en la sociedad colombiana? A mí me parece muy llamativo porque los españoles fueron los que nos descubrieron, conquistaron y colonizaron, entre comillas. Y nosotros como que heredamos gran parte de ese gen corrupto que ellos poseen, porque nuestra sociedad no es que esté muy bien. Bueno, chicos, espero que sea claro este video. Si tienen dudas, por favor, por WhatsApp o por correo electrónico, o si quieren, pues llámenme. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga y se les extraña un montón.